5 niveles de lectura cuidadosa. Para superar niveles de lectura improductiva, debemos reconocer que la lectura cuidadosa consiste en extraer e interiorizar de manera consciente los significados importantes, implícitos en un texto. Actividad está altamente constructiva. La mente reflexiva se abre camino por entre la mente del autor mediante disciplina intelectual y, la base de esa disciplina, es la lectura cuidadosa. Existe un cierto número de niveles de lectura cuidadosa. Aquí destacamos 5 de ellos. El lector reflexivo no siempre los utiliza todos, sino que elige entre ellos, según sea el propósito de la lectura. Primer nivel, parafrasear. Parafrasear el texto, oración por oración. Enuncia con tus propias palabras el significado de cada oración conforme la lees. Ejemplos. Serena Williams permanece sola, encabezado de artículo en Página Deportiva. La estrella de tenis, Serena Williams, es la única jugadora norteamericana que no ha sido vencida en el torneo de tenis abierto de Francia. Se incrementa desconfianza de extranjeros hacia Estados Unidos, encabezado en la primera página de un diario. Una encuesta realizada en 20 naciones muestra un incremento amplio en la desconfianza hacia el gobierno de los Estados Unidos. Segundo nivel, explicar. Explicar la tesis de un párrafo. 1. Enuncia, en una o dos oraciones, el punto principal del párrafo. 2. Luego, elabora sobre lo parafraseado, en otras palabras. 3. Da ejemplos del significado asociándolos a situaciones concretas del mundo real, por ejemplo. 4. Genera metáforas, analogías, ilustraciones o diagramas de la tesis o supuesto básico, para conectarla con otros significados que ya comprende. Tercer nivel, análisis. Analizar la lógica de lo que se está leyendo. Siempre que usted lee, está leyendo el producto del razonamiento de un autor. Por lo tanto, usted puede utilizar la comprensión de los elementos del razonamiento para llevar su lectura a un nivel más alto. Esto se puede llevar a cabo mediante las siguientes preguntas que usted puede formular en el orden que desee. Elementos del pensamiento. ¿Cuál es la pregunta clave que el autor está tratando de responder? ¿Cuál es el propósito fundamental del autor? ¿Cuál es el punto de vista del autor respecto al tema? ¿Qué suposiciones está haciendo el autor en su razonamiento? ¿Cuáles son las implicaciones del razonamiento del autor? ¿Qué información utiliza el autor a lo largo de su razonamiento sobre el tema? ¿Cuáles son las conclusiones más fundamentales en el artículo? ¿Cuáles son los conceptos básicos del autor? Cuarto nivel, evaluación. Evaluar la lógica de lo que se está leyendo. Los textos o documentos que se escriben no tienen todos la misma calidad. La calidad de lo que se lee se evalúa aplicándole estándares intelectuales tales como claridad, precisión, certeza, relevancia, significado, profundidad, amplitud, lógica y equidad. Algunos autores se apegan a ciertos estándares, pero violan otros. Por ejemplo, un autor puede enunciar su posición claramente y al mismo tiempo utilizar información que no es cierta. Un autor puede usar información relevante, pero no pensar con detenimiento en las complejidades del asunto que tiene entre manos. Esto es falta de profundidad. El argumento de un autor pudiera ser lógico, pero no significativo. Como lectores, necesitamos volvernos adeptos a evaluar la calidad del razonamiento del autor y esto se logra únicamente después de que podamos expresar de manera precisa y con nuestras propias palabras, lo que quiere decir el autor. Para evaluar el trabajo de un autor, se deben responder las siguientes preguntas. ¿Enuncia el autor claramente su intención, o el texto es de alguna manera vago, confuso o poco claro? ¿Es acertado el autor en lo que dice? ¿Es el autor suficientemente preciso para proveer detalles y especificaciones, cuando éstas son relevantes? ¿Introduce el autor material irrelevante y por lo tanto divaga o se aleja de su propósito? ¿Nos conduce el autor hacia las complejidades importantes inherentes al tema, o está escribiendo sobre este superficialmente? ¿Considera el autor otros puntos de vista relevantes o está escribiendo con una perspectiva muy estrecha? ¿Es el texto internamente consistente o contiene contradicciones que no explica? ¿Es significativo el texto, o trata el tema de manera trivial? ¿Demuestra imparcialidad del autor, o solo presenta un lado o enfoque de la situación? Quinto nivel, representación. Hablar en la voz del autor. Asumir el papel del autor, es de cierto modo, la prueba máxima de la comprensión. Cuando esto se hace, en esencia se está diciendo, entraré en la mente del autor y hablaré como si fuera él.
Discutiré cualquier pregunta que se me pueda plantear acerca del texto adoptando su voz y contestaré las preguntas que se me formulen como creo que él lo haría. Hablaré en primera persona y en singular. Seré como un actor representando el papel de Hamlet, y para el propósito de este ejercicio, intentaré ser el autor de manera completa y verdadera. Cuando se hace este ejercicio de representar un autor, se necesita la colaboración de un compañero que no solo haya leído el texto, sino que esté dispuesto a hacer las preguntas importantes de este. Responder preguntas obliga a pensar dentro de la lógica del autor. La práctica de hablar en la voz autor es una buena manera de tener una experiencia personal de si en realidad se han comprendido los significados esenciales de un texto.